Bueno, excelente. Muy buenas noches a todas mis amigas, mis hermanas. ¿De dónde estamos ahorita? Estamos en México, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Bienvenidas todas. Y las que van mirando la grabación también, queridas hermanas, abrazos, bendiciones en Cristo. Hoy día vamos a seguir estudiando quién es el Dios verdadero y vamos a enfocarnos en la Santa Iglesia Cristiana. Hemos visto Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y ahora vamos a estudiar la Iglesia. ¿Qué desea Dios para la Iglesia? ¿Cómo fue construido la Iglesia de Dios? Entonces vamos a entender mejor quiénes somos nosotros como Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo. Pero empezamos en oración, queridas hermanas. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos porque has reunido todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos a la fe. Gracias por los líderes, las congregaciones, las denominaciones, los padres que enseñan tu palabra y lo enseñan en su verdad y pureza. Ayúdanos hoy a entender mejor tu plan para tu iglesia. Danos corazones dispuestos a vivir en comunión y fidelidad a tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amigas. Empezamos estudiando qué es la Santa Iglesia Cristiana. Entonces, amigas, como saben, en este curso estamos estudiando el Dios verdadero y hemos hablado ya como un credo, es simplemente una confesión de fe y el credo apostólico ha sido usado por los siglos por muchas denominaciones de iglesias cristianas para enseñar y explicar quién es Dios. Y hemos estudiado a la profundidad Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahorita estamos llegando al final del credo donde dice, yo creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Entonces, empezamos con esta pregunta y les doy la palabra. ¿Qué significa o quiénes son la Santa Iglesia Cristiana? La comunión de los santos. ¿Quiénes son? ¿Qué opinan ustedes cuando decimos la Santa Iglesia Cristiana? ¿Qué es? ¿Quién forma la Santa Iglesia Cristiana? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, hermanas, sin miedo. Verónica, adelante. Gracias. Bueno, yo guiándome por el video, ¿no? De la clase de hoy, pude anotar de que la Santa Iglesia Cristiana y la Comunión de los Santos se refieren al mismo grupo Ujú. y que la Iglesia Cristiana puede ser cualquier grupo de personas que profese el Evangelio de Cristo, ¿no? También nos habla de iglesias visibles e invisibles y ahí se refiere, o yo lo entiendo por lo menos de esa manera, de que como iglesia invisible puede ser cualquier grupo de personas. Nosotros podemos ser una Exacto, iglesia, ¿no? En este exacto, momento. Es lo exacto. que he podido comprender. Exacto, excelente, querida. Sí, vamos a tomarlo por palabra, empezando con santa, luego con iglesia y luego con cristiana. Pero lo que comentaste está bien, está correcto. Básicamente, la Santa Iglesia Cristiana son todos los creyentes en Jesucristo, de todos los tiempos. Es decir, cualquier persona que ha creído en Cristo y que va a creer en Cristo, que cree en Cristo ahora, forma parte de la Santa Iglesia Cristiana. Entonces, cuando pensamos en Abraham, cuando pensamos en Moisés de la palabra de Dios, pensamos en los creyentes que va a nacer mañana. Ellos forman parte de la Santa Iglesia Cristiana. Es el cuerpo de creyentes de todos los tiempos. Decimos que es santa y usamos la palabra santa porque es la palabra que utiliza la palabra de Dios también. Si miramos las cartas del Nuevo Testamento, Pedro, Efesios, Corintios, Romanos, muchas de las cartas refieren a los creyentes como santos. Y tiene razón, somos santos.
No porque nosotros, no porque nosotros somos perfectos, no, pero porque Cristo ha hecho nosotros perfectos por su sangre. Somos lavados en la sangre de Cristo. Entonces, cuando decimos la Santa Iglesia, no es decir que ellos son perfectos ellos mismos, es decir, que esta iglesia por la fe está cubrido con la sangre de Cristo. También es una iglesia que es una comunión de los santos, es decir, que formamos un cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo. Somos unidos por la fe. Cuando llegamos a la fe, no vivimos una vida solito, no, formamos parte de la familia de Dios. Somos hijas de Dios. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, la comunión de los santos, la iglesia, es la unidad de nosotros como un cuerpo. Y cristiana básicamente significa que creemos en Cristo. Él es el único camino, la vida, la verdad. Entonces, la expresión Santa Iglesia Cristiana, también la expresión comunión de los santos, como comentaba Verónica, significa la misma cosa y es nosotros, los creyentes de todos los tiempos que creen en Jesucristo como su Salvador. Ahorita también decimos que la Santa Iglesia Cristiana, decimos que es una iglesia invisible. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la Santa Iglesia Cristiana es una iglesia invisible? ¿Qué opinan ustedes? Son todos los santos de todos los tiempos. Miguelina, adelante. Bueno, yo pienso que la Santa Iglesia Cristiana es invisible porque nosotros la formamos las personas, ¿no? Y cada una estamos en diferentes lugares, en diferentes regiones, y Exacto. entonces no es visible normal, pero existe. Exacto, exacto, excelente respuesta. Y también forma miembros de esta iglesia han vivido hace años, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. Moisés es parte de la Santa Iglesia Cristiana, pero no está viva ahorita en la tierra, pero forma parte, ¿cierto? Por eso es invisible. Excelente, estoy de acuerdo. Verónica, adelante. A ver, no sé si esté correcto lo que voy a decir, pero si no es así, quiero su corrección. Logré entender que la iglesia invisible, pues, es aquella que verdaderamente profesa la fe en Cristo, porque hay muchas iglesias físicas, ¿no? Con paredes, muchas denominaciones, tienen muchos miembros, pero tristemente no podemos generalizar a todos los asistentes de una iglesia, ¿no? Pero sí hay personas de que no profesan realmente la fe en Cristo, no dan testimonio de Cristo, ¿no? Entonces, Ujú. la iglesia invisible es aquella que sin necesidad de pertenecer a una congregación en específico, realmente profesa la fe de Cristo, ¿no? Realmente puede dar testimonio de Jesucristo. Eh, Eso Exacto. la verdad es que es algo que si es así, si es correcto, me agrada, ¿no? Porque muchas veces decimos cuál es la religión correcta, cuál es la iglesia correcta, ¿no? Hay denominaciones que dicen somos la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, Ujú. en un momento, si no es que hasta ahora también yo he tenido esa confusión de decir estoy en la iglesia correcta, debí salirme de la anterior o no, digámonos, y la verdad es que esto que yo estoy entendiendo, me reconforta, me da alegría de saber que no son cuatro paredes, que no son ciertas personas las que nos van a constituir como verdaderos santos, ¿no? Podemos estar en una u otra, ¿no? O sea, tenemos que ser cuidadosos y siempre, ¿no? De qué es lo que se profesa ahí, pero más allá de eso, está en nosotros que podamos constituir parte de esa verdadera iglesia cristiana. Exacto, exacto, qué consuelo. Exacto, estoy muy de acuerdo. Por eso es lindo en el credo cuando dice, y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Porque estamos diciendo que sí, creo
que existe la Santa Iglesia Cristiana que conforme todos los creyentes en Jesucristo, de todos los tiempos, en todas partes del mundo. Qué consuelo saber que pertenecemos, que ya formamos parte de este cuerpo de Cristo. Excelente, y estoy de acuerdo porque lo que estabas diciendo es que hay distintos grupos que profesan, bueno, algunos que no creen en Jesús, entonces, claro, no son parte de la iglesia cristiana, pero también hay iglesias que profesan muchas cosas, pero nosotros humanos no podemos escudriñar los corazones, no sabemos de verdad si la confesión de boca es la confesión de corazón. Entonces, reconocemos que solamente Dios sabe, ¿cierto? Solamente Dios conoce los corazones, sabe quiénes son realmente suyos. Entonces, la iglesia, la Santa Iglesia Cristiana, es invisible porque solo Dios sabe exactamente quiénes forman este grupo. Y nosotros los creyentes en Jesús pertenecemos en este cuerpo invisible porque creemos en Cristo y sabemos de la profesión de boca y de corazón si esta profesión es de verdad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de eso, la grupo de cristianos en todas partes del mundo, por todos los tiempos, que creen que Cristo es el Señor y es invisible porque nosotros no podemos ver corazones. Solo Dios puede ver los corazones. Excelente, amigas. Voy a pausar allá. Doy la bienvenida a Chris y a Jacqueline que van entrando. Gloria a Dios, amigas. Gracias por estar con nosotros. ¿Algunas preguntas o comentarios, amigas, sobre este punto principal de la clase esta noche? La Santa Iglesia Cristiana. Bueno, entonces ahorita vamos a profundizar un poquito más, ¿ok? Entonces hemos visto qué es la Santa Iglesia Cristiana. Ahora vamos a entender su origen. ¿Cómo empezó la Santa Iglesia Cristiana? Y vamos a utilizar la palabra de Dios para hacerlo. Entonces estamos en Efesios 1, versículos 3 a 8. Y invito a ustedes a tener las Biblias abiertas, queridas, porque no puedo caber todo de Efesios 1, 3 a 8 en una pantalla. Entonces, vamos a leerlo juntas y luego voy a hacer preguntas y sería más fácil para ustedes si tienen el texto a mano. Entonces, Efesios 1, versículos 3 a 8. Y queremos contestar la siguiente pregunta. ¿Dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana, el cuerpo invisible de Cristo? Vamos a ver la respuesta en la palabra de Dios. Voy a leerlo yo y luego tengo como 4 o 5 preguntas para ustedes basado en este texto. Efesios 1, 3 a 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. La palabra de Dios. Entonces, amigas, vamos a sentarnos un poquito, a quedar en esta escritura, analizando exactamente qué significa para nosotros. La primera pregunta que tengo. ¿Quién nos escogió y cuándo? ¿Qué dice Efesios 1, 3 a 8, amigas? ¿Quién nos escogió y cuándo nos escogió? Veo la mano de Verónica, invito a otras también a encontrarlo. La respuesta está en el texto, en versículos 3 a 8. ¿Quién nos escogió y cuándo nos escogió?
Verónica, adelante, Nos, amiga. nos escogió Dios desde la fundación del mundo. Excelente. Está en versículo 4, ¿cierto? Sí, Versículo 4. sí. Dice, Dios Ujú. nos escogió antes de la fundación del mundo. Excelente. ¿Qué significa eso? La verdad que Dios nos escogió y nos escogió para ser santos, dice la palabra, ¿cierto? Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto muestra que Dios es el autor de nuestra salvación. Nos escogió antes de que nacimos. Entonces, no depende de nosotros nuestra salvación. Dios ya sabía, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que podemos ver acá en versículo 4 es una doctrina del evangelio, de gracia, de amor inmerecido. Demuestra que Dios siempre es el Dios de gracia. No empezaba a amarnos cuando fuimos creados. No empezaba a pensar que, voy a salvarles cuando Eva y Adán estaban en el jardín y fueron tentados y cayeron en pecado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios es un Dios de gracia y de amor, y Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvarnos. Increíble. Muestra el carácter de Dios, que siempre es igual, siempre es fiel, no cambia. Entonces, amigas, esta verdad que está aquí se llama la elección, que los cristianos, los que creen en Dios, han sido elegidos. Y vamos a seguir leyendo más sobre la razón por qué nos escogió y qué nos da Cristo. Veo la mano de Verónica. Adelante, Verónica. Ay, gracias. No sé si sea correcto esto que voy a aportar, ojalá sea un aporte de esto de que Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Bueno, yo en mi afán, ¿no? De hacer esas preguntas tan temáticas, busqué un poco, ¿no? Y con relación a este tiempo que hemos pasado que representa la muerte y resurrección de Jesucristo, pude encontrar de que, como dice acá en esta palabra, Dios nos escogió desde la fundación del mundo, es decir, que Él ya sabía que nosotros íbamos a necesitar un redentor, íbamos a ser de esa naturaleza pecaminosa por el libre albedrío, ¿no? Mm, Entonces, ese amor innegable que él tuvo desde antes de que fuera creado, incluso antes de lo que cometió Adán y Eva, él ya nos eligió, ya predestinó ese plan este, a través de Jesucristo para nuestra salvación. Hermoso, ¿no? Precioso. Y corresponde bien con todo lo que hemos visto, que Cristo nos ama tanto, no porque tenemos algo en nosotros para amar, no porque merecemos su amor. No existimos cuando nos amó Cristo, cuando nos amó Dios. Entonces demuestra la verdad de su gracia, amor sin que no merecemos, sin condición. Estoy de acuerdo, querida. La doctrina de la elección que vamos estudiando ahorita es una doctrina de consuelo. Es una doctrina que nos muestra el gran amor de Dios y también nos da confianza. El Dios que nos eligió, nos, am, que nos ha dado la fe, que nos salvó, el mismo Dios va a conservarnos en la fe. Es precioso ver su fidelidad. Hermana Maritza, bienvenida, querida. ¿Querías comentar? Amén, amén. No, hermana, estoy escuchando. Estoy Bienvenida, escuchando querida. ese maravilloso plan que el Señor estuvo con nosotros, ¿verdad? Que como usted dice, no nos merecíamos, pero dentro de su amor y su misericordia, nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Ujú. Amén, amén. Y eso es la pregunta para la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la motivación de Dios para escogernos? Encontramos la respuesta en versículo 5, ¿cierto? Dice, ver, 4 y 5. Dice acá, por amor. Por amor, dice la palabra, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad.
¿Por qué? Por amor. No, no nos escogió por nada de nosotros, no, sino por su amor. Miguelina, adelante. Era eso, por amor ¿Qué? habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Amén. según, Excelente. según el beneplácito de su voluntad. Así es. Así es. Eso fue su motivación, el Dios de amor. Entonces, amigas, ahorita vamos un poquito más adelante en el texto. ¿Cuáles son las bendiciones mencionadas acá que recibimos en Cristo? Menciona varias cosas en este texto. A ver si podemos nombrar algunos. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en nuestra elección por fe en Cristo que recibimos? Pues Jacqueline, adelante. Hola, buenas noches. Mira, aquí estaba leyendo y veo, ya, me llamó la atención algo, se me perdió, no importa, pero ya, decía sobreabunda para nosotros la sabiduría, Oh, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya, yo veo esas hasta aquí, a ver, más allá no sé. Por su voluntad, dice, ya, yo veo aquí toda sabiduría e inteligencia, dándonos a ah, conocer de su voluntad. estás en la ¿Está bien? última parte, en versículo 8, ¿cierto? Que Sí. Dios con su sabiduría nos ha dado estas bendiciones y en su voluntad nos ha dado esas bendiciones. Gloria a Dios. En su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es que esta es mi versión de Reina Valera. Está bien, amiga, está bien, excelente. Miguelina, ¿qué has notado usted? Yo tengo anotado fuimos adoptados y nos otorgó el perdón. Aquí en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y luego arriba dice en el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Excelente. Mm, Excelente. Esas son las bendiciones que recibimos. Recordamos versículo 3 que dice, bendito sea Dios, bendito sea Padre de nuestro Señor, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos toda bendición espiritual. ¿Qué es? ¿Qué es la bendición que recibimos? Mencionó todo Miguelina. Aquí tenemos la adopción como hijos. También que nos hizo exceptos en el amado. También tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Damos gracias a Dios por eso. Excelente, Miguelina. Muchas gracias. Sí, Entonces, sí, amigas, una pregunta más. ¿Para qué tenemos esta bendición? Sabemos que por amor, Dios nos eligió. Por amor nos ha dado todas esas bendiciones. Y ahorita, ¿qué desea Dios? ¿Qué hacemos con esas bendiciones? ¿Qué desea de nosotros? A ver si pueden encontrarlo en el texto. ¿Para qué? Tomen su tiempo, está bien. ¿Para qué nos ha dado esas bendiciones? ¿Qué es nuestro propósito? Verónica, adelante. ¿Será para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él? Bueno, eso ¿No? es el resultado, ¿cierto? Somos santos, gracias a Él. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra santidad? ¿Qué hacemos nosotros en las bendiciones? ¿eso está más adelante en el 12? No, 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 ¿No? estamos en 3 a 8. Ah, ya, estoy por llegar tarde. 3 a 8. Miguelina, ¿sabes? es que en el nueve dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que nos Que nos concede den. bendiciones
para alabanza de la gloria de su gracia, Ahí agradecer, está, ahí para está. alabarle. Así es, porque hemos visto las bendiciones que tenemos. Somos santos, cierto, somos adoptados, somos redimidos, tenemos el perdón de pecado para alabanza de la gloria de su gracia. Está en versículo 6. Para alabanza, ¿qué desea Dios? Nuestra adoración. Nuestra adoración desea que amamos a Él, desea que creemos en Él. Amamos a Dios, eso es lo que desea, ¿cierto? Amar a Dios primero y a su prójimo. Entonces, Dios nos ha dado todo. ¿Y qué desea Dios? Que nosotros damos nuestras vidas como sacrificio vivo, que adoramos a Dios, que alabamos a Dios, que tenemos esta motivación de agradecerle, de alabarlo. Excelente, queridas amigas. Entonces, ahorita vamos a llegar a la pregunta que hemos empezado a abordar en la clase pasada, pero dije, esperamos, porque vamos a abordarlo en una lección en el futuro. Bueno, ahorita estamos. Después de leer Efesios 1, versículos 3 a 8, tengo esta pregunta para ustedes. Esta sección, enseña que Dios eligió a algunas personas para ser condenados. Hemos visto cómo Dios nos eligió, ¿cierto? Es la doctrina de la elección. ¿Enseña esta parte que Dios eligió entonces personas para ser condenados? Maritza, adelante. Ujú. Bueno, yo considero que no, porque la Biblia dice que el Señor quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces, si Él quiere que todos nos salvemos, Él no puede haber elegido a nadie para condenación. Ujú. Nos condenamos nosotros a través del pecado. Somos nosotros los que nos condenamos. Entiendo. Excelente respuesta, Maritza, porque lo que estás comentando son verdades de la palabra de Dios que hemos estudiado. Entonces, Sí. cuando consideramos esta pregunta, es una pregunta que muchos tienen. ¿Por qué? Porque tiene mucha razón en nuestra mente humana. Leemos la doctrina de la elección y nuestra mente humana dice que, bueno, si eligió personas para ser salvos, entonces tiene razón que eligió personas para ser condenados. Es la lógica que tenemos como humanas. Pero recordamos que confiamos en lo que la Biblia dice, no en la mente de humanos. Entonces, escondrimos las escrituras para entender por qué personas son condenadas. Porque eso es la pregunta. ¿Por qué son condenados? ¿Son condenados porque Jesús eligió a algunos para ser condenados? Bueno, veremos. Primero, quiero destacar lo que comentaba ya la hermana Maritza. Cuando personas dicen que Dios eligió, perdón, algunas personas para la condenación, esta idea, esta enseñanza va en contra de las enseñanzas de la Biblia que Dios desea la salvación de todos. Maritza mencionó uno que está en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Entonces, va en contra de esta verdad que encontramos en 1 Timoteo 2. También en 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarde para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Entonces, sabemos por las Escrituras que Dios sí desea que todos sean salvos. También podemos ver que la Biblia sí enseña la razón para la condenación. Y es súper claro. La Biblia enseña que la condenación es únicamente por el pecador que rechaza el regalo gratuito de la gracia. Dice que al que no cree, al que rechaza a Jesús como su Salvador, ellos son condenados. Quizás el versículo más claro de eso está en Juan 3, 16 a 18. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos en este texto que la condenación es resultado de un pecador que no está cubrido con la sangre de Cristo porque no cree en Cristo. Rechaza. Cristo murió por todos los pecados del mundo y alguien está rechazando este regalo, no cree, es condenado. También habla en 2 Pedro 2:1. Dice acá, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas, se llegar a negar al Señor que los rescató. Y con eso, lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Entonces, en 2 Pedro vemos personas que niegan al Señor y por eso reciben la destrucción. Mateo 23 es bien triste. Am, es la historia de Jesús cuando está llegando a Jerusalén. Jesús está acercando a Jerusalén para ser crucificado. Está en el trayecto a la ciudad, ¿cierto? Y en Mateo 23:37, Jesús está mirando a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus vuelos debajo de sus alas? Y no quisiste, y no quisiste. Entonces, a veces la doctrina de la elección no parece lógica para nosotros. Pensamos que si algunos son elegidos para la eternidad, tiene sentido que otros no. Pero la Biblia nos enseña que Dios eligió los santos, también que Dios envió a su Hijo, que su Hijo murió por los pecados del mundo, que lo que cree en Cristo sea salvo, que lo que no cree en Cristo sea condenado. Entonces, ahí vemos que el texto dice que la única razón por la cual algunos son condenados es porque rechazan el Evangelio. Rechazan el Evangelio. También quiero abordar, la hermana Verónica mencionó, a ver, aquí lo tengo, perdón, aquí lo tengo, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13 habla de la segunda visión y es la visión de la bestia del mar. Entonces, en esta visión que tiene Juan, hay un bestia que sube del mar y el diablo, el dragón, da a esta bestia su poder, su trono, su autoridad. Y esta bestia tiene mucha adoración. Y también el dragón, que es el diablo. Entonces, la visión está mostrando muchos incrédulos adorando la bestia y también el diablo que está obrando por la bestia. Entonces, en versículo 8 dice, la adoran todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, está hablando de todos los que están adorando al diablo y la bestia. Y están adorando a ellos porque son condenados ya. No creen en Jesús como su Salvador. Entonces, la mente humana puede decir, su nombre no está en el libro de la vida, es decir, que Dios no los eligió. Pero el hecho que su nombre no está en el libro no significa que Dios no nos lo eligió, significa que han rechazado a Jesús. No creen en Jesús como su Salvador. Porque comparamos este texto con los otros textos que demuestran cómo somos salvos y cómo somos condenados. Entonces, de nuevo,
regresamos que la doctrina de la elección debería ser un consuelo para nosotros, los creyentes. Am, pero para algunos dice que, ay, pero no tiene sentido. Y bueno, quizás para nosotros no tiene sentido, pero cuando no tiene sentido en nuestras mentes, regresamos a la palabra de Dios que dice que Dios sí desea que todos sean salvos y que sí, la condenación está basado en cuando alguien rechaza a Cristo. Eso es lo que dice la palabra, entonces no creemos. Voy a pausar allá. Muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes? Preguntas, comentarios, dudas. Adelante. Hoy sí, muchas dudas. Adelante, Jacqueline. O sea, sí, me quedaron muchas dudas porque justamente en eso pensaba cuando leíamos aquí en Efesios del 3 al 8 y pensaba, todas las personas, bueno, nosotros creemos que vamos a salvación porque tenemos fe y creemos que Jesús es nuestro Salvador y fuimos tocados por el Espíritu Santo para fe, ¿cierto? Amén. Es lo que Ujú. yo entiendo. Amén. Ya. Y esas personas que no creen, o sea, que el Espíritu Santo nunca los tocó, no, Es una buena pregunta humana, querida. Y sí, regresamos por eso yo lo claro, dejo pero regresamos a como eso, que Dios quiere la salvación de para todos. todos, sí, Exacto. ¿Y Cristo murió por quién? por todos, Murió por todos. por Y todos. personas pueden escuchar de Dios y rechazarle. A eso voy yo. ¿Cómo lo rechazo? ¿Cómo sé que yo sí fui tocada? Porque creo, ¿cierto? Pero, ¿cómo no me entra a decir, yo lo Y rechazo aunque he escuchado, lo he sentido en tantas cosas, pero ¿y cómo lo Uy. rechazo? Esa es como, Eso es la tristeza, porque eres creyente, Jacqueline, no lo puedes entender. ¿Cómo pueden rechazar? ¿Cómo no pueden entender? ¿Cómo no aman a Dios? ¿Cómo pueden rechazar la gracia? Eres creyente. Claro que sí, para ti es una locura, no tiene sentido. Pero sí, esa es la recordamos lo que locura hemos que es estudiado, que para algunos la cruz es una una locura. locura, pero para Y el nosotros no creer es también poder. sería, para mí es locura. El no creer también para mí es locura. Sí, porque yo he escuchado Exacto. a personas que dicen, no, yo no creo en un Dios que, que primero dio a su hijo para que lo mataran. Yo no creo en un Dios que permite todas estas cosas horribles que pasan. Yo no creo en Ujú. ese Dios. Yo creo en las cosas, en el universo, lo que dicen siempre, en las reacciones químicas, en las reacciones biológicas, creen en todo lo que es ciencia, pero Ya. llevan eso más allá. No sienten otra cosa, o sea, para ellos solo es mundo, solo es, no sé cómo explicarlo, no sé cómo No, decirlo, no, pero tiene razón, Jacqueline, y no debería, tristemente, no debería ser una sorpresa, porque la Biblia habla de eso, habla de los que los que no creen, los que son condenados porque no creen, habla de las guerras que vamos a tener, vamos de falsos profetas, habla de los pecados, el pecado del mundo, como el diablo ataca, el mundo ataca. Entonces, lo que estás observando es la verdad y la Biblia habla de eso. Cristo habló de eso con sus discípulos. Por eso nos envió al Consolador y por eso nosotros en este curso, en esta clase, nosotros decimos simplemente gracias, Señor. Gracias, Señor. Para mí la cruz no es una locura. Creo. Señor, gracias. Y deseamos aún más compartir la palabra de Dios con otros, ¿cierto? ¿Cómo pueden rechazar a Dios que les amó desde antes de la fundación del mundo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sí, pero lo hagan, lo hagan. Sí, es lo triste, es hacen. triste. Es muy triste y complicado también porque la gente, bueno, nuestra mente humana es así, pues, Ujú, todo lo critica, todo quiere saber más allá, pero ujú. lo que hoy no sé, lo aprenderé después, dice una alabanza. Cuando, Exacto. Y Jacqueline recuerde que Cristo mismo fue rechazado hasta la sí, cruz.
Entonces, Cristo haciendo milagros, levantó Lázaro de los muertos, rechazaron a él y estaba justo ahí, podrían tocarle. Entonces, el rechazo existe sí o sí, Porque incluso sí, con los todo el tiempo. israelitas, con todos los milagros que miraron, separaron de Dios. Sí, Entonces, es la naturaleza humana. Somos, recordamos lo que hemos aprendido, aparte de Cristo, no podemos desear o creer. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos, gloria a Dios. Pero hay algunos que escuchan y dicen que no, no. Y sí, eso es cuando la Biblia dice claramente que la condenación está basado en cuando alguien rechaza lo que han escuchado de la palabra. así es. Maritza, adelante. Veo su micrófono abierto. Sí, sí, y además de eso, hermana, yo creo que el Señor nos dio a todos la oportunidad porque nosotros tenemos una conciencia, ¿verdad? Que no la tienen los animales. ¿Ah? Mm, mm. Entonces, entonces, a través de esta conciencia nosotros podemos escoger, porque el Señor nos ha dado libre albedrío, porque Él pudo ver, como Dios, Él pudo haber dicho, bueno, todos tienen que creer de todas maneras. Pero Él nos dio a nosotros, sí, nos dio a Mm, nosotros libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío es el que utilizan la gente que niegan ese regalo precioso que el Señor le está dando, ¿verdad? Y ujú, entonces accionan con una mente entenebrecida, que eso es lo que ocupa entonces el enemigo para, para tentarlos más. Y ujú. y cada vez la persona que no cree, porque yo también he escuchado muchas personas que me da dolor y mejor prefiero ni escuchar lo que siga diciendo, porque yo no entiendo si uno está viendo las maravillas. Mire, yo esta mañana que me levanté, yo vi una flor tan hermosa en mi jardín y yo decía, Señor, gracias, gracias porque con ese amor tan grande que tú dejaste todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos, porque ningún pintor vino a pintar esa flor. Nadie, Amén, ¿verdad? Esa fue amén. el amor de Dios, el amor de Dios que dejó todas esas cosas bellas para que nosotros las disfrutáramos, pero a veces no le damos ni importancia a esas cosas, ¿verdad? Amén. Entonces, sí, entonces yo pienso eso, pues que el Señor nos dio una conciencia para que todos entendiéramos, pero hay quienes lo rechazan, rechazan ese regalo, Ujú. ¿verdad? Y también descansamos en la verdad que la fe sencilla es la fe que dice, yo creo en Sí, Cristo. Entonces, si alguien rechaza a Cristo toda su vida y en el último minuto cree de verdad, ¿es salvo? Claro que sí. sí, sí, Esta fe es salvadora. Así es sí, nuestro Dios amoroso. No tiene la que ir y hacer misericordia, grandes cosas para ser salvo. No. En el último segundo de su vida puede decir, yo creo. Y será salvo. sí. Excelente. Gracias, Maritza. Verónica, adelante. A ver, yo estoy tratando de procesar esto porque es algo, ¿no? Que me llena de muchas dudas, pero gloria a Dios por estas clases, nada es casualidad. Eh, Voy a poner mi vida de ejemplo para tratar de entender este tema. Ujú, Mi madre siempre nos inculcó ir a la iglesia, no iglesia católica, pero siempre y respetar las cosas de Dios. Si bien no nos enseñó la palabra de Dios, pero sí nos enseñó a temer a Dios, a respetar su nombre, que Él era un ser este, supremo, pues, ¿no? ujú, Yo creo, yo atribuyo a eso que por eso creía, ¿no? En ese Dios, pero sin embargo, eh, quizás en estos tiempos, hace algunos añitos, me di cuenta que no lo conocía. Siempre que a mí me preguntaban si yo creía, decía, sí, yo creo, digamos, ¿no? Pero seguía con mi vida a lo que es en este mundo, lo que yo consideraba correcto, era correcto, lo que yo consideraba malo, era malo, ¿no? A mi creencia, a mis vistas, a mi parecer, ¿no? Y a mi razón. Eh, pero cuando ya alguien me enseñó, me habló de la palabra de Dios, cuando me hicieron la invitación, yo dije, sí, claro, ¿por qué no saber de un
Dios que yo creo, ¿por qué no? Entonces fue muy sorprendente para mí lo que yo iba aprendiendo y me di cuenta que creía en un Dios, en un Cristo que realmente no conocía. Entonces con esta clase puedo atribuir de que más allá de no haberlo conocido, nunca dije no creo, ¿no? No Mm. creo, a diferencia de ahora entiendo muchas personas de que simple y sencillamente no creen. Entonces, también vemos en la historia de Saulo, por así decirlo, de que era una persona que no creía, pero que en un momento determinado Dios se le apareció y crees porque crees, y hay muchas experiencias o muchos testimonios de personas que también les ha sucedido lo mismo, incluso personas que adoraban, ¿no? Hacían cosas satánicas y que en un momento dado, sí, Ujú. Dios se le presentó de algún modo y llegaron a creer y a convertirse al cristianismo. Entonces ahí también es como que esas cosas, ¿no? ¿Por qué suceden para unos, por qué no suceden para otros también? O ahí está la obra de nosotros en que nosotros debemos trabajar más llevando la palabra, enseñando a esas personas, así como me enseñaron a mí, ¿no? A que conozcan también de lo que es verdaderamente Dios, de lo que es Cristo, ¿no? Ujú. Amén, amén. Wow, qué hermosas tus palabras, Verónica. Muchas gracias por compartir. Y corresponde bien a la siguiente pantalla donde está, aquí está, que esta enseñanza, la lección, es una enseñanza bíblica y es una enseñanza del Evangelio. Nos llena de seguridad, de consuelo y podemos agregar y propósito para ir y compartir la palabra de vida y dice, al mismo Dios que nos eligió, que nos redimió, que nos convirtió, también nos preservará en la fe. Es increíble. Entonces, yo recuerdo bien un momento en mi vida, no, yo creo que tenía como, ay, no recuerdo, 18 años, no sé, pero estaba luchando un poquito con Dios y estaba pensando, estaba triste, dije, ¿cómo personas, no todos son salvos? Y llamé a mi papá es amoroso, ese es un pastor. Llamé a mi papá llorando, pero ¿por qué son perdidos? Y con tanto amor mi papá me dirigió a los textos sobre Dios, para recordarme quién es Dios, quién es el Dios eterno, quién es el Dios que envió su propio Hijo, quién es el Dios que incluso los que rechacen a Él murió, murió por todos. Entonces, cada vez que la mente humana desea tener un debate, regresamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Regresamos a quién es el Dios verdadero. Y ahí encontramos consuelo, ahí encontramos paz. Cuando leemos Efesios 1, recordamos quiénes somos en Cristo, la Santa Iglesia Cristiana. Damos gracias a Dios por eso, adoramos y deseamos compartir con otros. Bueno, queridas, excelente conversación. Vamos adelante, vamos a hablar ahorita sobre las iglesias visibles. Queremos reconocer la importancia de congregarnos, pero también la importancia de congregarnos en una iglesia que enseña la sana doctrina. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, gracias a Dios, la palabra nos guía. Entonces vamos firme adelante. La iglesia visible. Bueno, no podemos ver la iglesia cristiana, la santa iglesia cristiana. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Es invisible. Solamente Dios sabe quiénes de verdad creen en Él. Sin embargo, Dios desea que nosotros reunamos de manera visible. Desea que nosotros como creyentes confesamos públicamente la fe con otros y que confesamos la misma fe con otros. Hebreos de 10:25, no dejamos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tiene mucho sentido porque la iglesia visible, otros creyentes, es una forma en cómo el Espíritu Santo nos conserva en la fe.
Nos da hermanos, hermanas para animarnos. Nos da grupos para estudiar la palabra de Dios, para escuchar predicaciones. Nos da oportunidades para crecer. No nos deja solo. Está Él con nosotros y también obra por otros creyentes. Entonces, hay gente que dice que, ya, yo no necesito una iglesia. La iglesia es del mundo. Yo tengo mi relación con Dios. Bueno, desde el Antiguo Testamento, recordamos al tabernáculo, recordamos al templo, en el Nuevo Testamento, las sinagogas, también las iglesias en las casas. Dios es un Dios que forma, que nos une como familia y desea que seamos unidos. Entonces, amigas, cuando consideramos este deseo de Dios que nosotros sí congregamos de una forma visible, pensamos también en la gran variedad de iglesias que existen, ¿cierto? Vivimos rodeados de muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos grupos cristianos diferentes. ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? ¿Qué hacemos con la gran cantidad de iglesias en nuestro vecindario, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo? Bueno, Pues bueno, debemos, toda la palabra de ustedes primero. Excelente. Miguelina, adelante. ¿Qué opinas? pues debemos de tener cuidado porque ya ve que hay iglesias que budistas, que los gnósticos, los mormones, los testigos. Entonces, nosotros pensamos que a lo mejor son iglesias cristianas, pero en la realidad no son. Y, Sí, y por ejemplo, la iglesia católica pues es cristiana también, pero su filosofía y sus normas que tienen son muy diferentes porque, por ejemplo, lo del Papa no es cierto, o sea, que fue que Dios puso a Pedro como papa y que después la descendencia de los papas y todo eso que tienen. Y luego su enseñanza, su magisterio que le llaman ellos, el magisterio de la iglesia está erróneo porque se basa en cosas de ellos, de humanos, no en la palabra. Bueno, eso es lo gracias. que yo pienso, ¿verdad? Sí, gracias, Miguelina, por compartir. Sí, es algo, mira, primero regresamos a la enseñanza de la Santa Iglesia Cristiana, es decir, que solamente Dios puede escudriñar los corazones. Entonces, incluso, por ejemplo, con la Iglesia Católica, incluso con el tema del papado, que sí sabemos que es el papado toma el puesto de Cristo, sí es incorrecto. Pero puede ser alguien en la Iglesia Católica que cree en Cristo como su Salvador, que forma parte de la Santa Iglesia Cristiana. Entonces, sí hay consuelo en la verdad de la Iglesia invisible, pero también lo que dijiste es exactamente correcta. Dios desea que caminamos con discernimiento, que nosotros congregamos con iglesias que sí enseñen sobre el verdadero Dios. Entonces, hay algunos textos que nos van a ayudar con eso, pero sí, tenemos que tener cuidado. Y Miguelina, aquí en 1 Juan 4:1 creo que va perfectamente con tus comentarios. Dice acá, amados, no creen a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira cómo acá dice, pongan a prueba. Dios quiere que pongamos a prueba toda enseñanza. Es su deseo. Es una forma de amoroso también. Amamos a Dios tanto, tanto, que deseamos poner a prueba toda enseñanza, porque queremos escuchar la enseñanza de Dios verdadero. Entonces, aquí Dios es claro, desea que nosotros como cristianos ponemos prueba a toda enseñanza. Entonces, si decimos, pero hay un Dios, pero esta iglesia está bien, pero está bien porque todos estamos, am, no sé, todos creen en Dios, entonces está bien. Bueno, regresamos a este texto, por ejemplo. No, Dios desea una unidad genuina y Dios desea que su palabra sea enseñada de una forma correcta.
Entonces, deseamos mucho como cristianos en amor poner toda enseñanza a prueba. Recordamos la congregación pequeña que estaba en Berea. En Hechos 17, Pablo habla sobre ellos y dice que ellos son más nobles. Y vamos a ver por qué. Estos, los cristianos en Berea, eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les enunciaba. Entonces, esta congregación tenía el gran privilegio de escuchar al apóstol Pablo, escuchar la predicación de él. Y Pablo dijo que ellos eran los más nobles. ¿Por qué? Porque cada vez que él predicó, que él enseñó a ellos, examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Eso es lo que desea Dios, que nosotros no escuchamos a humanos, que nosotros siempre estamos analizando si las enseñanzas están basadas en la palabra de Dios. Y es una bendición, es un privilegio, es increíble. Dios desea tanto que conocemos la verdad, que desea que nosotros honramos, respetamos, amamos líderes y en amor buscamos todo lo que ellos dicen en la palabra de Dios, porque eso es amor a Dios primero. Entonces, amigas, considerando eso, ¿por qué es importante tener cuidado con la falsa doctrina? Si notamos una falsa doctrina, si notamos una enseñanza que no está en la palabra de Dios, ¿por qué queremos tener cuidado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, amigas? Pues porque nos podemos desviar, Ok, es una opción. sí, nos podemos desviar, nos podemos sí, equivocar y caer en el error y entonces perderíamos nuestra salvación. Exacto, exacto. Y estoy feliz, Miguelina, que llegaste a este punto, porque muchos dicen que no es una cosita, no es importante, pero sí puede desviarnos hasta que perdemos la salvación. Tiene mucha razón. Y de hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios también. Maritza, adelante. Mm. Sí, además de lo que dice la hermana, eso es cierto. Y también nosotros podemos transmitir, ¿verdad? Una falsa doctrina, porque lo que Mm, estamos aprendiendo lo estamos aprendiendo mal. ay, excelente punto. Entonces, hay peligro para nosotros y también para los que están en nuestras vidas también. Bien, querida. Sí, amigas, recordamos Gálatas 5:9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, la falsa doctrina, incluso lo que se ve tan pequeña, no importa, bueno, puede fermentar toda la masa. Es decir, puede desviarnos sin nuestra confianza en la salvación en Cristo y puede llevarnos a un otro camino que no es Cristo y Cristo es el único camino. Por eso la falsa doctrina es como veneno. Un poquita causa daño, ¿cierto? Puede llegar a tener efectos mortales. Entonces, cuidamos de nosotros, de nuestras familias, de otros, cuando hay falsas enseñanzas. Entonces, ahorita la siguiente pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué quiere Dios que hagamos si escuchamos algo que no es de la palabra de Dios? ¿Cuáles son los pasos que tomamos? Porque no queremos juzgar y no queremos causar problemas, no queremos mostrar, no, queremos honrar, queremos respetar, pero sabemos que Dios no desea la falsa doctrina, que puede Ujú. llevar personas y a nosotros a un camino que no es la salvación. Entonces, ¿qué hacemos?
Maritza, adelante. Sí. Hacemos como la iglesia de Berea era, hermana, que cuando escuchaba las enseñanzas se iban a las Sagradas Escrituras a confirmar si eso era cierto, Ujú, ¿verdad? exacto. Y si no es cierto, ¿qué Rechazarlo. hacemos? Rechazarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo rechazamos? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo lo rechazamos? ¿Qué desea Dios? Bueno, gracias a Dios nos ha dado muchos ejemplos de cómo lo hacemos. Les voy a mostrar algunos. Cuando encontramos falsas doctrinas, Dios nos llama a actuar en amor y nos explica cómo actuar en amor. Deseamos mostrar el error, pero con paciencia y con amor. En Mateo 18, habla de cómo podemos actuar con alguien en pecado. Y dice que primero hablamos con ellos solitos, es decir, yo con la persona. Si la persona todavía me rechaza o rechaza la corrección, puedo llevar una otra persona o dos otras personas conmigo para hablar con la persona que está en pecado. Si siguen rechazando la corrección, dice la palabra, hazlo saber en la iglesia. Entonces, ahí podemos ver un proceso de la palabra de Dios que demuestra amor. Que yo amo a esta persona tanto que no deseo que pueda seguir con esta falsa doctrina, porque quiero que esta persona sea salva. Quiero que esta persona conozca a Dios verdadero. El Espíritu Santo me está llevando a hablar con esta persona con base de la palabra de Dios, mostrando la corrección. Si me rechaza, puedo hacerlo con otra persona. Si me rechaza, puedo hacerlo con la iglesia. Y si rechaza aún toda esa corrección, la palabra es claro también. La palabra dice que debemos separarnos de ellos. Si persisten en rechazar la corrección. Romanos 16:17 dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causen divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. Tito 3:10 dice, aunque cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación. Entonces aquí podemos ver, bueno, al amor de Dios. Eso es como el Espíritu Santo nos está conservando en la fe. Cuando hay falsa doctrina, nos ha dado un camino, cómo mostrar la corrección, y si no aceptan la corrección, que salimos, que separamos. Y eso es como el Espíritu Santo nos está cuidando. Algunas personas dicen que, bueno, quizás yo entiendo que lo que está enseñando está en contra de las escrituras, pero está bien porque yo lo conozco, yo lo sé. Entonces puedo seguir asistiendo a esta iglesia, pero estoy bien porque yo entiendo la verdad. Pero su presencia en esta iglesia puede llegar que el veneno crece en ellos, es decir, la falsa doctrina, que lleguen a aceptarlo, o simplemente su presencia en esta iglesia está demostrando que ellos están de acuerdo, que ellos son miembros, forman parte de este cuerpo. Pero si están enseñando falsa doctrina, no es el cuerpo de Cristo, o no es el cuerpo sano que Cristo desea. Entonces, seguir asistiendo a un grupo que está en la falsa enseñanza es peligroso. Y también estás con tus acciones demostrando a otros que yo estoy de acuerdo con lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy aquí, lo apoyo. Entonces, otros quizás más débiles en la fe van a ver a ustedes como, ay, mira, está aquí, entonces está bien. Entonces, aquí podemos ver de nuevo cómo el Espíritu Santo nos va cuidando. Desea que apartamos de la falsa doctrina. Voy a pausar ya. Preguntas, comentarios, queridas hermanas, sobre los pasos que tomamos cuando hay falsa doctrina. Yo tengo una pregunta, por favor. Adelante. Eh,
que es correcto, yo por decir no rechazo cuando vienen los testigos de Jehová en alguna ocasión y me quieren enseñar, ¿no? Lo que ellos tienen para enseñar, ¿no? Y están con la Biblia y yo creo que no debería rechazar la palabra de Dios, ¿no? Y también me ha tocado una situación en que los mormones también me han visitado y llegó un momento en que yo les dije, no, ya no, porque ellos insistían en que yo vaya a su iglesia, pero lo primero que me mostraron, porque yo no conocía nada de ellos, fue su libro del Mormón y ahí dice que su Ujú, libro está por encima, ¿no? Es un ujú, libro de incluso hasta de la Biblia, aunque no lo dice así, pero es el libro mayor de todo. Dice, entonces desde ahí ya yo dije que alto aquí, ¿qué pasa? Y las veces que me visitaron hablaban más de Morón y ya eso a mí no me gustó, ¿no? Y yo les decía que me hablen más de la Biblia, que a mí me gustaba escuchar de Dios, pero que yo respetaba la Biblia y creía lo que ahí decía, hasta que un día les tuve que decir de que no, pero son jóvenes o eran jóvenes y yo decía, ¿qué hago? Yo no conozco también la palabra, que me da gusto ver a jóvenes que estén en los caminos del Señor y que yo pueda hacer una piedra de tropiezo, que yo pueda crear confusión en ellos, pero tampoco quiero que creen confusión en mí, porque si bien yo no soy joven, pero estoy empezando en este camino de buscar los caminos del Señor, pues, ¿no? Y bueno, les exacto. tuve que decir así, ¿no? Más allá, mi pregunta es ¿es correcto que yo escuche, que yo reciba, digamos, por decir los testigos de Jehová, que son los que más constantemente me Claro, los están encuentro? allí. Sí, claro, amiga, porque la diferencia acá, en esta parte de la clase estamos hablando de congregarnos, de dónde vamos para adorar, dónde vamos para congregar con otros. Entonces, no deseamos congregar con iglesias que tienen la falsa doctrina. Si yo estoy en mi casa recibiendo un visitante, si yo estoy caminando y conozco a un amigo nuevo, eso es otro tema. Porque Dios nos llama a ser sal y luz en el mundo. ¿Cómo podemos compartir la palabra si no estamos con el mundo? Si no conversamos con personas de otras creencias, ¿cómo podemos compartir la palabra con ellos? ¿Cierto? Entonces, no vamos a ir a sus iglesias y a orar con ellos, pero en nuestras casas, en el trabajo, en la calle, en el mercado, claro que sí podemos hablar con ellos. Y ahí tenemos discernimiento, porque tiene razón, que queremos cuidarnos a nosotros mismos, pero también queremos compartir la palabra. Entonces, con mucho discernimiento sabemos qué es ayudable para nosotros, ¿cierto? Si estamos firmes en la fe y si entendemos lo que creemos, sí podemos hablar con un testigo de Jehová sobre la fe. Claro que sí, no hay problema. Pero si somos muy débiles en la fe, quizás no es una buena idea. Pero con toda tranquilidad, amiga, claro, puedes hablar con ellos, no hay problema. Y comparte con ellos la luz que tienes de Cristo. Miguelina, adelante. Dice, Excelente, gracias. yo estaba viendo ahorita aquí en la palabra, en Ajá. la segunda de Timoteo, no, sí, segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que tenemos que apartarnos nosotros de lo malo y de cosas extrañas y convertirnos a Cristo, estar si somos de Cristo. Claro, Bueno, esa es claro, mi aportación. claro. Y eso es la santificación, ¿cierto? Apartarnos del pecado. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, apartarnos de la falsa doctrina. También confiamos en la palabra de Dios. Es útil para enseñar y para corregir. Confiamos en la palabra. Muchos de ustedes, imagino que han escuchado el versículo que dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Muchas veces personas utilizan este versículo para hablar sobre la adoración. Así somos, si somos poquitos, está bien, adoramos. Y está bien, está bien. Pero la verdad es que este versículo está en el contexto
de la conversación complicado sobre el pecado. Cuando nosotros tenemos que hablar con alguien y corregirles con la palabra de Dios. Dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy con ellos. Entonces nosotros, cuando tomamos pasito para corregir un hermano o una hermana, Dios está con nosotros. Desea que lo hacemos, porque amamos Dios y amamos a ellos. Entonces, amigas, para terminar, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan la verdad fielmente? Bueno, damos gracias a Dios. Dios desea que disfrutemos la comunión con ellos, la comunión de los santos, ¿cierto? Desea que seamos unidos de la misma fe, la fe genuina. De hecho, en Juan 17 encontramos la oración de Jesús antes de su crucifixión cuando estaban al jardín orando. Juan 17 está escrito la oración de Jesús. Es precioso que podemos orar o ver su oración. Primero Jesús ora por lo que iba a pasar, ¿cierto? Ora, Dios, toma esta copa de mí si es tu voluntad. Está meditando, orando, considerando su crucifixión. Luego ora por sus discípulos y luego ora por nosotros, porque dice que ora por los que van a creer en mí por la palabra de sus discípulos. Es nosotros. Y dice Jesús en Juan 17, versículo 20 a 21, que nosotros, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo cree que tú me enviaste. Jesús oró para la unidad, por la unidad de la iglesia y una unidad genuina, una unidad que se basa en quién es Dios. Yo puedo decir, yo creo en Dios y mi amigo puede decir, yo creo en Dios, pero quizás estamos haciendo cosas bastante distintas, ¿cierto? ¿Quién es Dios para ella? Dios desea que nosotros congregamos con personas que tenemos una unidad genuina, que creemos en el mismo Dios. Entonces, cuando encontramos esta oportunidad, alabamos a Dios. Tenemos comunión con ellos, trabajamos juntos, no solamente para adorar, pero también para servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por iglesias visibles que enseñan la palabra y la palabra pura, la palabra como Dios desea. Bueno, amigas, como una reflexión, como una oración o una declaración de fe, les invito a contestar a estas preguntas. Pregunta número 12. ¿Qué es la Santa Iglesia Cristiana? ¿Por qué es santa? Les invito a contestar a esa pregunta con tus propias palabras, considerando a ti mismo. Tú conformas parte de la Santa Iglesia Cristiana por la fe. ¿Qué es? ¿Por qué eres santa? Porque esta iglesia invisible es santa. Les invito a contestar. Pregunta 13. ¿Cómo debemos comportarnos con las personas o organizaciones que no prediquen fielmente la palabra de Dios? Espero que ustedes puedan tomar esta pregunta y hacerlo bien personal. Yo conozco Dios. Estamos estudiando al verdadero Dios. ¿Qué hago cuando alguien está en contra? Cuando alguien está enseñando otra cosa. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en mí para hacer en esas situaciones? Entonces les invito a escribirlo con tu contexto, ¿cierto? Con tu perspectiva, también con base, claro, en la palabra de Dios. Excelente, queridas. Muchas gracias. Perdón que hemos pasado bien la hora, pero qué hermoso poder conversar con ustedes sobre la Santa Iglesia Cristiana. Oramos. Y si tienen preguntas, les invito a quedar aquí. Podemos seguir conversando. Oramos, queridas hermanas. Señor Dios, te damos gracias por el tiempo que nos diste hoy para estudiar tu palabra, para aprender más sobre tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos elegido desde la eternidad y por unirnos a través de la fe en Cristo, en una comunión que transciende culturas, idiomas, generaciones, tiempos. Nos llena de consuelo saber que somos parte de tu santa iglesia cristiana, no por mérito propio,
sino por tu gracia, por tu amor inmerecido. Señor, ayúdanos a valorar la unidad que tenemos, la unidad espiritual que tenemos con todos los creyentes y a mantenernos firmes en la verdad de tu palabra. Te pedimos también, Señor, que nos des discernimiento a buscar y pertenecer a una iglesia visible donde se enseñe tu verdad con fidelidad. Danos corazones humildes para corregir con amor y también a valor para alejarnos de las enseñanzas falsas si es necesario. Permite que podamos vivir en comunión con los otros creyentes, alabándote, sirviéndote con alegría, Señor. Fortalece nuestra fe. Presérvanos en ella, en la fe, hasta el día en que estemos unidos contigo y con todos tus santos en la gloria eterna. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos siempre. Amén. Amén. Queridas hermanas, nos Amén. vemos a martes. Primero Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Igualmente, querida.